Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Y habla el apóstol Pablo las siguientes palabras, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Amén. Cristiano maduro. La madurez espiritual, hermanos, es un tema del cual nosotros, creo, generalmente los que ya somos cristianos conocemos el tema de la madurez espiritual porque se nos ha hablado en nuestras iglesias. La madurez espiritual es, quizás podríamos decir que lo podemos evaluar fácilmente. El apóstol Pablo aquí prácticamente les está dando a entender al pueblo que todavía no eran maduros espiritualmente. Evaluar nuestra condición espiritual es más difícil de lo que pensamos. Por ejemplo, primero, es fácil pensar que la madurez espiritual tiene que ver con el alto nivel de conocimiento de las Escrituras. A veces nosotros queremos evaluar nuestra madurez espiritual con el conocimiento, que cuántos textos nos hemos memorizado o lo sabemos y lo tenemos en la punta de la lengua. A veces, por eso, la condición espiritual es difícil de poder evaluarlo, porque no tiene que ver solamente con el alto nivel de conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, cuando vemos a personas como Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y a los fariseos con mucho conocimiento de las Escrituras y que fueron criticados fuertemente por Jesús, vemos este ejemplo y muchos de nosotros podemos tener toda la Escritura, quizás lo hemos memorizado en nuestra mente, pero no es suficiente para tener una madurez espiritual. Si ellos fueron criticados, aún teniendo el conocimiento de la ley y de las Escrituras, y parecía que lo sabían todos, Jesús los criticó. Podemos concluir entonces que no todos los que conocen la Escritura son cristianos maduros. No podemos llegar a una conclusión final y decir que una persona madura espiritualmente es la que conoce las Escrituras. Segundo, es fácil pensar que la madurez espiritual se ve a través de la cantidad de dinero, tiempo y energía dedicados para la iglesia. Sin embargo, cuando vemos la historia de la ofrenda de la viuda en Marcos 12, 41 al 44, quien ofreció mucho menos que los ricos, y las palabras encomiables de Jesús hacia la viuda, podemos concluir lo siguiente: no todos los que ofrecen grandemente su dinero, tiempo y energía para la iglesia son cristianos maduros. Porque los que tienen, obviamente siempre van a ofrendar más de los que no tienen, pero eso no es sinónimo de una persona madura, porque hay muchos ricos en la tierra que no conocen las Escrituras y que pueden un día ofrendar grandes cantidades, pero eso no significa que sea una persona madura, espiritualmente hablando. Tercero, es fácil pensar que la madurez espiritual se puede determinar por la alta posición del liderazgo en la iglesia. Sin embargo, cuando observamos el cristianismo de Jesús contra los fariseos en Lucas 11:43, que les encantaban los asientos de honor en las sinagogas, podemos concluir que no todos los que tienen posiciones de liderazgo son cristianos maduros. E incluso en las iglesias nosotros podemos observar que hay muchos pastores en nuestras iglesias que no tienen madurez suficiente espiritualmente y son los líderes, es la cabeza, pero no tiene la espiritualidad necesaria. Entonces no podemos definir por estos tres aspectos que una persona es madura por eso. O cuarto, el cual probablemente es el más confuso de todos, es que es fácil pensar que la madurez espiritual es determinada por las experiencias y los dones espirituales. Cuando un cristiano tiene sueños proféticos, experimenta visiones reveladoras,
superiores o descubre sus dones espirituales, estos crean una percepción de madurez espiritual. Sin embargo, en el libro de 1 Corintios 3, del 1 al 3, Pablo dijo a los miembros de la iglesia de Corinto que ellos todavía eran bebés en Cristo, a pesar de que ya estaban experimentando los dones del Espíritu Santo. Habían dones en ellos y sin embargo Pablo les dice: ustedes son unos bebés. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué eran todavía bebés en Cristo? ¿Por qué? Pablo explica en el versículo 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa, o sea, su interior? Ellos no eran controlados por el Espíritu Santo, sino por la naturaleza humana. Por su carne eran controlados. Por eso Pablo les dice: porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿No viven como la gente del mundo? A pesar de que les fueron otorgados varios tipos de los dones espirituales, eran inmaduros porque estaban en constante conflicto. En palabras simples, ellos fallaban en amarse los unos a los otros. Esto nos ayuda a concluir lo siguiente: no todos los que tienen dones espirituales son cristianos maduros. El amor de Cristo es el estándar de madurez cristiana. Esto explica porque más adelante en 1 Corintios 13, del 1 al 3, Pablo también dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, todo eso es importante, pero no amo a mi prójimo o no amo al otro, yo no sería nada. Entonces, si diera todo lo que tengo a los pobres, y esto habla de los que tienen la capacidad de ayudar a los pobres y pueden hacerlo, y eso está bien, y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amo a los demás, no habría logrado nada. O sea que en 1 Corintios 13, que habla sobre la eminencia del amor, el amor de Cristo es el estándar de madurez cristiana. O sea, si nosotros no nos amamos en este mundo, podemos cantar hermosísimo y podemos predicar hermosísimo, podemos saltar, podemos hacer cualquier actividad física que pareciera que estamos llenos del Espíritu Santo, pero si no amamos al prójimo, de nada nos sirve. Entonces la madurez espiritual no es simplemente determinada por el conocimiento bíblico, la dedicación del tiempo y posesiones, las responsabilidades de liderazgo en la iglesia o los dones del Espíritu. La madurez espiritual es principalmente determinada por el carácter de amor sacrificial de Cristo manifestado en sí mismo. Por eso es que la ley no puede también darnos la salvación, porque podemos cumplir la ley al pie de la letra, sino que es el amor. Cristo vendrá por una iglesia que ama a su prójimo como a sí mismo, que ama a Dios, no al que cumplió la ley, no el que guardó el día sábado, no el que no comió chancho por toda su vida porque fue fiel a las leyes, sino el que ama a su prójimo. El cristiano maduro es paciente y bondadoso. No es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas para un día él vengarse, sino que todas las pasa por alto. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido y jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. O sea que evaluemos cada uno de nosotros
sí somos maduros. Y no vaya a evaluarse pensando que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, sino evalúese qué tanto ama a su prójimo. Primero el que está a su lado, el que duerme en su cama, el que está en su casa, y luego con los que están a su alrededor, los vecinos, los hermanos de la iglesia, porque 1 Corintios 13, 4, 7 nos da. Este es el carácter de Cristo, el amor, que es lo más fundamental de una vida en Cristo. En esencia, la madurez espiritual se mide por el carácter que alguien tiene semejante al de Cristo. O sea, todas estas cualidades que dice 1 Corintios es el que el Señor Jesús espera en nosotros, porque es lo que es Él, Jesús mismo, un amor puro y sincero que se dio a sí mismo por nosotros. La madurez espiritual, hermanos, no se logra entonces solamente con el conocimiento de las Escrituras, o con el don que tienes, o con el liderazgo, sino se logra a través que nos parezcamos más a Jesucristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente. Según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida, y eso es así. Todo el tiempo tenemos que amar. Por eso en Filipenses 3:12 al 14 también nos está hablando del pleno conocimiento de Cristo. Pablo le dice a sus lectores no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y al igual que Pablo, hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo a través del amor. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. Entonces la clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios, y una de esas cosas es el amor al prójimo. Es uno de los del segundo mandamiento más importante. Dice que son entre el amor a Dios y el prójimo se cumple toda la ley y los profetas. Entonces estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales e incluyen, por supuesto, la lectura, el estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, el servicio, la administración y todas esas cosas incluidas, pero que ninguna de estas cosas que hagamos le falte el ingrediente esencial, que es el amor. Aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso, nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso Gálatas 5:16 nos dice que debemos caminar en el Espíritu. La palabra griega usada aquí para caminar significa en realidad caminar con un propósito a la vista, no caminar sin sentido, sino con un propósito, con un objetivo. Entonces, más adelante en el mismo capítulo, Pablo nos dice una vez más que debemos caminar por el Espíritu. Aquí la palabra traducida caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso, un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro, del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu significa que caminamos bajo el control del Espíritu. En la medida en que nos sujetamos más y más al control del Espíritu, también veremos un aumento en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y esto es característico de la madurez espiritual de la cual estamos hablando. Cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Pedro nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Solo Dios es nuestro recurso y todo el conocimiento viene por gracia a través de Él. Pero somos responsables de escoger obedecer. Pedro nuevamente nos ayuda en esta área
vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, amor, y siempre la palabra amor, porque es ahí donde se concluye todo, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo puede leer en 2 de Pedro, del 1 hasta el 8. La esencia de la madurez espiritual es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. Entonces, la madurez, hermanos, podemos preguntarnos como conclusión, ¿eres un cristiano maduro o soy un cristiano maduro? Esta pregunta puede responderse contestando una pregunta diferente. ¿Tienes el carácter de Cristo? ¿O tengo el carácter de Cristo? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Vives mostrando el amor sacrificial de Cristo hacia tus hermanos y hermanas en Cristo? Hay una razón por la que el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos en Juan 13:34 se centra en el amor. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Primera Juan 4:8. Podemos leer eso que acabo yo de leer. Lucha para ser una encarnación del amor sacrificial de Dios, para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Bendice a los hermanos y hermanas en Cristo, porque esto es la evidencia superior de un cristiano maduro. O sea que la madurez cristiana se mide por el amor. Digamos que la madurez espiritual la podemos medir como qué tanto amamos a nuestro prójimo. Si no hay rencores, envidias, odios, resentimientos contra otro, entonces estamos madurando. Pero si nos falta, sigamos trabajando en ello para poder madurar y tener el pleno entendimiento de un verdadero amor. Por eso dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen, o que nos amemos los unos a los otros. Y Jesús dice que yo, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Más claro no puede estar la palabra. Así que nosotros tenemos que tomar este mandamiento y comenzar a hacerlo parte de nuestra vida si queremos madurar espiritualmente. Porque no se trata solo de leer y tener acumulado en el cerebro el conocimiento, sino de practicar este nuevo mandamiento, que es el amor. Y es ahí donde nosotros vamos a estar seguros de que estamos maduros, de que podemos amar incluso a nuestros enemigos, porque en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús enseña que nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y eso es una tarea difícil, no para todos es fácil amar a los enemigos. Después de que nos han hecho tanto daño, amarlo como si nada. Dice la gente mundana, yo perdonar a él, que le perdone Dios, menos yo. Esas son palabras de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no ha entendido qué es el amor. Pero para nosotros los cristianos esa frase ya no cabe en nuestra mente, en nuestro cerebro. No podemos hablar en ese sentido, porque entonces, ¿dónde está Cristo? ¿A dónde está Cristo en tu corazón si es que eres cristiano? Así que, hermanos, esto ha sido la reflexión de la mañana.